Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Conviértete y cree en el Evangelio. Tiene que existir la conversión de nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Y eso quiero hablar en este video. Desafortunadamente, en nuestra iglesia aparecieron argucias y manipuleos de la palabra del Señor, utilizando la falsa misericordia para empezar a convencer al pueblo católico de que Dios tiene otro evangelio distinto al que conocemos. Resulta que se ha venido dando a conocer que los pecados, determinados pecados, lograron un estatus, es decir, estatus de que hay que convertirse y el estatus de que ese pecado no merece ningún tipo de conversión, sino déjelo así nomás. Porque el día que usted señale determinados pecados, entonces usted va a ser una persona inmisericordia, una persona incomprensiva, una persona que juzga y una persona que no comprende el amor de Dios. Se juzga muy duro a los que son corruptos, aquellos que manipulan los dineros del Estado para hacer sus triquiñuelas y enriquecerse a costa de los pobres. Esos pecados hay que denunciarlos y esos pecados hay que decirlos. Y cuando se dicen, entonces, muy bien, eso está perfecto, eso no debe ser así, esas personas necesitan cambiar, eso no está bien, eso no lo acepta Dios. Bien. Pero cuando se cometen otro tipo de pecados, entonces, por favor, no diga nada, no falte la misericordia, por favor, comprenda, ese no ha sido el querer del Señor. Yo creo que hay que ponernos la mano en el corazón y empezar a reconocer algo. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y resulta que el Señor empieza su vida pública diciendo, conviértete y cree en el Evangelio, la conversión. La imagen que aparece detrás de mí es conocida por muchísimos de ustedes, si no por todos, ¿no? Que hace parte de la escena de la película La Pasión, ¿no? Producida por este señor norteamericano, director de cine y actor Mel Gibson. Pues en esta escena vemos cómo Jesús tiene un diálogo con la mujer sorprendida en adulterio. Y el Señor no la condena, sino que le dice que no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno, mujer, no vuelvas a pecar. Pero parece ser que ese no vuelvas a pecar no se debe utilizar y no se debe decir en algunos pecados, porque eso es faltar a la misericordia. He ahí el engaño de un lenguaje que no es el lenguaje del Evangelio. Todos los pecados ofenden a Dios. La Sagrada Escritura dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Es lo que la Iglesia Católica en su magisterio ha podido determinar como pecados mortales y pecados veniales. Lo que sí queda bien claro es que pecado es pecado. Y el pecado no tiene ningún tipo de estatus. El pecado no tiene ningún tipo de estratificación. El pecado es pecado y ofende a Dios. ¿Hay pecados mortales? Sí, pero son pecados. ¿Y hay pecados veniales? Sí, pero son pecados. Pero resulta que dentro del Decálogo hay unos pecados y dentro de la Sagrada Escritura hay unos pecados que afectan, ¿no?, a la familia, que afectan a la persona, que afectan a la sociedad. Hay pecados que se necesita ser estudiados, reevaluados, mirados, todo con la lupa de la misericordia, claro que sí, pero todo pecado necesita conversión y todo pecado necesita de sanación. Pero parece ser que hoy hay pecados que sí uno puede decir algo, pero hay pecados donde uno no puede decir nada. Hay pecados donde uno puede decir alguna cosa y no está juzgando. Ah, sí, la corrupción administrativa, el narcotráfico, esos pecados uno puede decir cosas, ¿no? Y no estoy juzgando. Pero hay otros pecados donde no puedo decir nada porque ahí sí estoy juzgando. Yo puedo decir algo respecto a los corruptos administrativos, a los narcotraficantes, aquellos que tienen mafias, ¿no?, que se enriquecen a costa de los pobres y de los ingenuos e incautos, ¿no? Y ahí no estoy haciendo ningún juicio. Ah, qué bien, esos desgraciados corruptos necesitan ser sancionados, que los metan a la cárcel, ¿no? Y ahí todo el mundo, oh, qué bien, ahí sí no se habla de perdón, ahí sí no se habla de misericordia, ahí sí no se habla de comprensión, no. Pero si hay unos que están trabajando por la agenda gay, ¿no?, por el lobby gay, por el LGTB, por los homosexuales, ¿no?, por aquellas parejas que están desvirtuando las familias,
¿no? Que están haciendo escándalos, que son obscenos, entonces ahí sí no juzgue, no, ahí cállese, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Pecado es pecado. ¿Y de dónde saca la realidad del pecado? Hombre, de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia Católica. Vemos cómo la Sagrada Escritura habla sobre las realidades, ¿no?, de Sodoma. ¿Qué pasa con los sodomitas? Vemos la carta de Pablo a los Corintios cuando habla precisamente de la realidad del homosexualismo. Igualmente que habla de los borrachos, de los adúlteros, de los hechiceros, de los mentirosos, de los celosos, de los egoístas, etcétera, etcétera. Pero hay unos pecados que tienen estatus y eso no se pueden tocar. No, yo creo que ese no es el Evangelio de Cristo Jesús. Y tiene que existir claridad frente a esto. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. El asesino necesita la misericordia de Dios. La prostituta necesita la misericordia de Dios. El corrupto administrativo necesita la misericordia de Dios. El narcotraficante necesita la misericordia de Dios. El indolente necesita la misericordia de Dios. Lo mismo que el homosexual. Lo mismo que el adúltero. Lo mismo que el borracho. Lo mismo que el fatuo y el vanidoso. Todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos conversión. Pero la falsa misericordia del falso evangelio es no juzgues determinados pecados. Esos no necesitan conversión. Esos no necesitan purificación. Mire el evangelio el falso evangelio que está hoy en la iglesia. Tal vez algún predicador no se me haría extraño decirle, tal vez imaginarse un diálogo que tuvo con esta mujer sorprendida en adulterio. Mujer, sé que sufres mucho. Mujer, yo soy compasivo y misericordioso. Sé tu soledad. Tal vez tú no quisiste ser adúltera, pero el hombre que tienes como esposo es un hombre que no te comprende, que no te pone atención, que no dialoga contigo, que no te atiende en la intimidad, que no te responde como marido, que no le importa cómo estás, qué estás sintiendo. Sé que sufres soledades y amargura, ya que ese hombre en determinadas oportunidades sale de aquí, de este pueblo, pues tú, en tu soledad, en tu tristeza, en tu amargura, en tu desencanto, en tu desilusión, pues entonces buscas compañía en otro hombre o en otros hombres, porque necesitas afecto, porque necesitas ternura, porque necesitas que te digan que eres bonita o que vales, y tal vez lo encuentras en los brazos de otro hombre. Yo te comprendo porque yo soy misericordioso. Si eres así, pues, ¿qué puedo hacer? Te amo así como eres, te quiero como eres, así está bien, no importa. No importa que esos te van a juzgar y te van a apedrear. No importa que ellos no comprendan tu soledad, tu dolor, no importa. Yo sí te quiero. La próxima vez, hazlo con más cautela para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas tan bochornosas. Hazlo con más prudencia y mayor sigilo, porque yo comprendo tu soledad. Yo te amo. Ese es el evangelio que hoy se está diciendo. Pero el Señor no dijo eso. Tal vez le dijo todo esto que yo acabo de inventarme, pero al final le dijo una cosa bien clara que existe en la Escritura: no vuelvas a pecar. Y eso es lo que uno tiene que decirle al homosexual, aquel que ejercita su homosexualismo. Mira, Dios te ama. Y tal vez tú sufres mucho con esta realidad. Y tal vez tú te sientes muy afectado. Y llevas años tal vez cargando esto y no sabes qué hacer. Pero yo te digo, no vuelvas a pecar, porque eso te va a hundir. Eso te va a acabar. Te está dañando psicológicamente, físicamente. Te puede traer una enfermedad. Dios te quiere. No sabemos exactamente por qué eres así. Pero no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a tener fornicación. Porque así como le digo eso a un homosexual, también se lo puedo decir a un muchacho que es heterosexual. Mira, tú tienes 19 años y estás teniendo ya sexo con tu novia. Por favor, detente, no lo hagas. Cuida tu cuerpo, haz deporte, ten otras amistades, ten tu novia y compórtate con tu novia como Dios quiere, en la alegría, en la sencillez, con las compañías, y en la seriedad, en la iglesia, en la oración. Busquen espacios donde no puedan estar mucho tiempo a solas, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no?
Evita toda ocasión de pecado. Huye frente a la tentación. Mira, todo eso es palabra de Dios. Y cuando uno asume la palabra de Dios, uno le dice eso a este heterosexual para que no caiga en fornicación, es decir, para que no peque. Y te tengo misericordia. Y por la misericordia está precisamente, mira, no vuelvas a pecar. Mira que andas mal. Pues lo mismo uno le puede decir al que es corrupto administrativo, al que es mafioso. Mira, lo que estás haciendo no está bien. Estás ganando dinero que no es tuyo de una manera ilícita. Esos dineros son del Estado, a través de impuestos, de la gente que da. ¿Cómo es que tú ganas millonadas al año simplemente porque haces desfalcos? No, necesitas convertirte, deja eso. Eso no está bien. ¿Qué te pasa? ¿A cuánta gente has maltratado y has herido, y has violentado y has falseado y le has mentido con toda esa serie de patrañas? No vuelvas a pecar. Pero resulta que no, que uno no puede decir eso para determinados pecados. No, el Señor viene por todos nosotros los pecadores, por todos, para que nos convirtamos y creamos en su evangelio. ¿Qué significa esto, querido hermano? Que la conversión viene de empezar a comprender qué es lo que quiere Cristo Jesús en su evangelio, en su palabra. No puede existir conversión si no hay palabra. No puede existir cambio de vida si no se cree en Cristo Jesús. Y hay personas que precisamente no se quieren convertir para determinados pecados porque no quieren creer la palabra que está allí. Entonces inventaron un evangelio que no es el de Cristo Jesús. No es el evangelio de Cristo Jesús en su palabra, ¿no?, que dice que conviértete y cree en el evangelio, o en el evangelio que dice en su palabra, no vuelvas a pecar. Quitaron esas palabras y pusieron otras palabras. Yo te amo, yo te quiero, yo te perdono, yo te acepto así. Pero la otra palabra, ¿por qué las quitaron? Porque es un evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús, que dice, y crean en mi evangelio. Conviértete y crean en el evangelio. Y lo dijo hace 2000 años. Hoy hay otro evangelio. El evangelio es no juzgar determinados pecados. No los juzgues, no digas nada, cállate. De otros sí puedes hablar, no hay problema. Pero ahí no se está juzgando. Es un evangelio mentiroso. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted, querido católico, sea sensato en esto. Nos ensañamos frente a otros pecadores, y frente a otros pecadores, ahí sí no. Si un homosexual violenta a un niño, entonces, ¡ay, sí!, levantamos el grito. Pero si un homosexual no tiene relaciones con otro homosexual, ahí sí no pasó nada. Es pecado. Unos más escandalosos, otros menos, pero es pecado. Y el Señor nos invita a la conversión. Definitivamente no queremos aceptar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted escuche en alguna homilía, querido hermano, algún sacerdote, algún predicador, algún laico, algún obispo, que se le ocurra decir que Dios nos ama a nosotros, que Dios perdona nuestros pecados, que Dios nos quiere, créale, hermano. Pero si no le dice que hay que convertirnos y hay que dejar el pecado y no volver a pecar, si no dice eso, ese es un lobo dentro de la iglesia. Ese es un lobo dentro de la iglesia, porque el Señor nos invita a la conversión, y qué bueno. El Señor nos invita al cambio, y qué bueno. El Señor nos invita a dejar de pecar, qué maravilla, precisamente porque nos ama. Pero todo aquel que lanza un mensaje corto, donde cercena, donde quita la otra parte del evangelio, ese es un lobo dentro de la iglesia. Conviértanse y crean en el evangelio, dice Cristo Jesús. Así como dice, yo te perdono, pero no vuelvas a pecar. Nos quieren mostrar la parte suave y la parte de compromiso, esa no la quieren mostrar. Esos son lobos dentro de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque no están creyendo en el evangelio. Conversión y evangelio. Conversión y creer en el evangelio. Conversión y evangelio. Pero no se habla de conversión y no se habla del evangelio que Cristo dejó. Cuidado con esos lobos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.